Cordial saludo. Continuando con nuestros videos en materia de derecho de tránsito, hoy quise traerles a todos ustedes una especie de reglas que se deben observar en las vías públicas para evitar, primero, la imposición de órdenes de comparendo y segundo, para evitar o aminorar los riesgos de un accidente de tránsito. Es importante destacar que estas reglas que les voy a decir están en el Código Nacional de Tránsito, que mucha gente cree saberlas o las sabe, pero no las aplica en la vía pública. Es muy común que uno le diga a algunas personas si sabe o no sabe conducir y le digan que sí, que conducen y que conducen muy bien. Pero cuando usted les pregunta, dígame si está permitido o no dar retroceso en vía pública, dígame si está permitido o no, o cuál es la regla mejor que usted debe observar cuando va a iniciar la marcha y vienen vehículos atrás. Y mucha gente, perdónenme la expresión, se raja en ese examen porque no sabe qué es lo que se tiene que hacer. Consecuencia de ello, accidentes de tránsito en los que usted tendrá una erogación patrimonial, dicho en otras palabras, tendrá que pagar unas indemnizaciones por ser el responsable de un accidente de tránsito. Hoy he querido, como les digo, traerles una especie de subreglas o de reglas que ustedes van a tener que aplicar en las vías públicas y les van a evitar, como les digo, esas órdenes de comparendo. Empecemos entonces con el artículo 57 del Código Nacional de Tránsito. Recuerden, Ley 769 del 2002. Esa ley que nos dice, o ese artículo 57, que los peatones deben transitar por el espacio destinado para ellos. ¿Y cuáles son esos? Pues los andenes, las cebras, los puentes peatonales y única y exclusivamente por allí deben transitar los peatones. Y ustedes me dirán entonces, pues eso es una obviedad, es obvio que los peatones deben transitar por los andenes. Pues en Colombia no lo es tanto. Es muy común que en pueblos pequeños e incluso en ciudades intermedias y hasta en las grandes ciudades el peatón se vaya por la calle como Pedro por su casa, camina como si no pasara nada. Y lo que es peor, cuando quien va en la vía pública lo increpa o le dice que debe subirse al andén, pues la mirada no es la mejor e incluso algunos malos comentarios. Ahí estaría infringiendo ese peatón una norma. Y les cuento algo más, podría ser multado de conformidad con este Código Nacional de Tránsito. Lo que pasa es que muchas veces los agentes de tránsito no quieren, perdónenme la expresión, encartarse multando a un peatón, pero nada impediría que un peatón sea multado. Pero vámonos a este ejemplo. Generalmente la gente se vuela, o algunas veces mejor, las personas se vuelan del lugar de los hechos, porque creen que los van a responsabilizar del accidente que acaban de cometer. Y ni siquiera se ponen a pensar que pudo haber sido por culpa del peatón, que pudo haber sido culpa exclusiva de la víctima y que eventualmente resultará exonerado de ese accidente de tránsito. Es muy importante entonces tener en cuenta este artículo 57 porque aunque parece una obviedad, no lo es tanto y nos puede sacar de apuros cuando en un accidente nosotros lo endilguemos, lo traigamos a colación y digamos el artículo 57 dice que usted debe transitar por la zona destinada a peatones, cosa que usted no hizo, razón por la que usted es responsable de este accidente de tránsito. ¿Pero qué le está prohibido a esos peatones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito? Invadir la zona destinada para el tránsito de vehículos, lo que les contaba ahora, es muy común en los pueblos, pero no se debe hacer este tipo de maniobras, este tipo de invasiones de los peatones. Llevar sin las debidas precauciones elementos que obstaculicen cuando se portan esos grandes objetos en un andén y por ejemplo usted hace que otro peatón se baje del andén y por eso se causa un accidente, nada impide que usted sea corresponsable de ese accidente de tránsito y lo pongan a responder porque usted con ese objeto invadió la zona destinada a peatones y eso implica que haya hecho bajar al otro peatón. Entonces es muy importante también. Deben cruzar solo por los sitios permitidos. Si un peatón va cruzando por un sitio que no es permitido y usted de pronto por alguna razón lo accidenta, no sería usted el único responsable, sino que esa persona también tendría que afrontar las consecuencias por transitar por vías destinadas al tránsito de vehículos. No deben entonces tampoco los peatones transitar por los túneles, pasoniveles, ni, como les dije en conclusión, por las zonas destinadas para el tránsito de vehículos. ¿Por qué es importante este artículo? Es importante porque lo que va a hacer es exonerarme eventualmente de una responsabilidad si yo llego por alguna razón a accidentar a un peatón en la vía. Ese artículo entonces 57 y subsiguientes de la ley 769 del 2002 modificada por la ley 1383 de 2010.
El artículo 62, por otra parte, saliéndonos del tema de los peatones, habla del respeto a los conglomerados. Es muy común que la gente se moleste si un agente de tránsito le hace una orden de comparendo porque usted, por ejemplo, partió el desfile. El desfile paró, le dieron el espaciecito a usted se pasa con su moto o con su carro, que porque le dieron el espacio sin la autorización de la autoridad de tránsito y le aplican el artículo 62 del Código Nacional de Tránsito y le dicen, usted no respetó el cortejo fúnebre, usted no respetó el paso de la banda o de la procesión de Semana Santa y por esa razón lo multen con le impongan mejor una orden de comparendo, tal y como lo vamos a hablar más adelante en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Es muy importante el artículo 63, de la misma manera, el respeto a los derechos de los peatones. Los peatones tienen la prioridad, mucho más si están en una berma, mucho más si están en una cebra. Es el peatón quien debe tener la prioridad, porque recordemos que de los elementos que hacen parte del tránsito de todos los días, el peatón sería pues o es mejor el más indefenso. Y por último, en este video, para seguir hablando de las reglas de derecho de tránsito, está el artículo 69 del Código Nacional de Tránsito. Ese artículo 69 nos dice lo siguiente: está prohibido el retroceso en las vías públicas. Y aquí sí que se raja la gente. Uno le dice, dígame en qué caso se puede dar reversa en Colombia, que es lo que se llama retroceso en la vía pública. Y se inventan una cantidad de reglas, los reto a que lo hagan. Ustedes le preguntan al primo, al tío que cree que maneja muy bien, dígame en qué casos es permitido dar retroceso en la vía pública. Y se inventan unas reglas que son una locura. Pues está prohibido dar reversa o el retroceso en la vía pública, artículo 69 del Código Nacional de Tránsito, salvo dos excepciones, para estacionar o en caso de emergencia. Solo esos dos casos contempla la norma para efectos del retroceso en la vía pública. Y por eso es que cuando usted llama al taxi, que se pasó y él se devuelve, si él cometió un accidente, estaría incumpliendo la norma. Le hacen la orden de comparendo y usted podrá decir, por ejemplo, mire, el accidente lo causó él porque violó una prohibición que trae el Código Nacional de Tránsito. En los próximos videos vamos a hablar entonces de otras reglas muy importantes que la gente olvida en lo que respecta a tránsito y que le pueden evitar dolores de cabeza. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, en mi canal de YouTube, Jorge Mario Cuartas Herrera, y en las redes sociales que aparecen en pantalla, al igual que comunicarse a los teléfonos que aparecen también allí para cualquier consulta relacionada con este u otros temas jurídicos de su interés.